Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, hoy, cuando uno lee la escritura y uno está preparando un tema, eso salen tantas cosas que uno dice, ¿por cuál rama me voy? ¿Por cuál dirección coger? Porque la verdad que encuentra uno tantas cosas en la escritura, y lo bonito es que el Señor nos está trayendo como esa claridad, como entender realmente cuál es el propósito del Señor, cuál es el objetivo del Señor con cada uno de nosotros, los que hemos tomado la decisión de creerle, de creer en su Hijo, de creer en su obra, de creer que Él es el Hijo de Dios, de querer obedecer sus mandamientos. Y para eso pues el Señor ha diseñado pues ese plan para poder hacer que nosotros volvamos al camino de la fe y al camino de la paz. Dice así, estamos estudiando acerca del perdón de Dios sobre la humanidad. Recuerde que para poder entender lo que veníamos estudiando acerca de el por qué o cuál es la razón por la cual Abraham encontró o mandó a buscar a la esposa para Isaac y la encontró en un pozo, igual la de Moisés, igual la de Jacob, y también encontramos a una mujer que el Señor se la encontró en un pozo. ¿Y cuál es ese objetivo? Esa es la finalidad, de poder conocer todas estas acciones de Dios, todos estos, todas las profecías que están en la Escritura, y que podemos llegar a saber en qué momento se cumplió o si todavía no se ha cumplido. Entonces eso es importante. Quiero invitarles a que vayamos a Eclesiastés 3:29. Eclesiastés 7:29. Dice así, por allá el Señor está declarando palabra, que se cuide la tierra. Recuerde que el Señor dice en su palabra que los truenos son su voz, y que cuando truena la tierra es porque Él está hablando, declara la palabra de Él. Bien. Dice así la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pues fíjense que, ¿cómo hizo el Señor? Recto. ¿Cómo lo hizo el Señor? Perfecto. ¿Cómo lo hizo el Señor al hombre? Con su imagen y con su semejanza. Pero aquí se cumple en este versículo en lo que dice el Señor, que somos nosotros los que definimos cuál es el estilo de vida que queremos vivir.
¿Cuál es la fe que queremos seguir? Si es la voz de Dios o la voz del adversario. Recuerde que el enemigo también tiene incidencia, también tiene sus seguidores, que son aquellos que no creen en el Señor y que se oponen para que nosotros sigamos en el camino de la fe. Fíjense que aquí el Señor está diciendo que desde el principio Él lo hizo todo recto. Él hizo a Luzbel perfecto, con hermosura, con sabiduría, con inteligencia, con lo mejor. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Cuál fue la decisión que Él tomó? Se halló maldad. Quiso ser como Dios, quiso hacerle, digamos, un golpe de estado al Señor, y terminó fuera del reino, como dice la Escritura. Igualmente nosotros, el Señor, a través de su obra, Él ha puesto una dirección, ha puesto una condición en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos la decisión. ¿Seguimos la corriente del mundo? ¿Seguimos la corriente del hombre? ¿Seguimos la corriente del adversario? ¿O yo sigo la voz de Dios? Vuelvo y les repito, es nuestra decisión. La decisión es la de nosotros. Y Dios le va a respetar si usted quiere meterse donde sea, si usted quiere practicar lo que sea. Dios le va a respetar. No es lo que Dios quiere, pero tampoco Él lo va a obligar. Porque las cosas para Él son de decisión propia, por amor y porque queremos vivir eternamente. Bien, entonces dice, para perdonar a la humanidad, Dios diseña el plan de perdón enviando un redentor. Fíjense que cuando Dios define o Dios determina que va a llevar la redención a una casa, va a llevar la redención a una nación, va a llevar la redención a mi propia vida, Él va a buscar una persona. Él va a llevar a una persona que le va a hablar de la palabra, del mensaje, va a ser el mediador, va a ser aquel que viene a hablar en el nombre del Señor. ¿Ya? Nosotros no podemos decir, vengo a hablar en el nombre del Señor cuando yo no he estado en la presencia de Dios. Yo no puedo hablar y decir cosas que no están en la Biblia y colocársela que ha salido de la boca de Dios. Eso es supremamente delicado. Decir que Dios me dijo cuando Dios realmente no me ha hablado. Y ese es el problema que hoy nosotros estamos viendo a nivel de los líderes espirituales. Estamos llevando a un pueblo a que sigan las corrientes de aquellos que dijeron, es que yo creo que es por este lado, es que a mí no me gustó esto, entonces yo voy a inventar esto, entonces esta no es la Biblia, vamos a poner mi Biblia y vamos a hacer mis traducciones. ¿Por qué? Porque dice el Señor que nosotros siempre buscamos torcer el camino del Señor. Siempre buscamos la facilidad de, supuestamente, de buscar las cosas de Dios y facilitarle las cosas a las personas, cuando realmente el único que hace todo es el Señor. Fíjense que Isaías 59:20 algo dice así: el Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. ¿Para quién va a enviar el Señor el Redentor? Para aquellos que nos hemos apartado de los pecados, de las malas actitudes, de las costumbres paganas, de todo lo que el hombre ha inventado, tratando de mantener a un pueblo bajo una dirección que no tiene nada que ver con el Señor. Por eso el Señor, si usted analiza eso, esa es la obra del Mesías. El Señor mandó al Mesías, ¿y dónde murió el Señor? En Jerusalén, ¿cierto? ¿Para qué? Para traer, dice, para rescatar. Y la palabra rescatar en el hebreo es lo que se llamamos la redención, hacer el redimido. Vuelvo y les repito que la palabra salvación no se encuentra en el hebreo. Usted va
al original y usted lee la palabra salvación, no se encuentra, pero sí se encuentra la palabra redención, redimido, redención. Eso es rescate, libertad, salida. Esa sí es la que se encuentra. Solo que en el nuevo pacto, ya en la parte griega, ya entonces colocan la palabra salvación. Pero ya nosotros sabemos, según lo que nos ha enseñado la palabra de Dios, que la palabra salvación hace referencia a que el Señor me saca de un sitio para ponerme a otro. ¿Ya? Entonces, eso es importante conocer los conceptos. Bien, entonces ya sabemos que para quién es el Redentor. Si el Señor ha de venir, porque va a venir, y Él ya vino la primera vez, ¿y qué vino a hacer la primera vez? ¿Qué aprendimos? A rescatar, ¿qué? Mi alma. Él vino a rescatar mi alma, pero ¿por qué rescató mi alma? ¿Cuándo mi alma va a ser rescatada? Cuando yo me aparte de los pecados, cuando yo tome la decisión de seguir el camino de la fe, cuando yo tome la decisión de caminar dentro de los parámetros de Dios. De resto, mi alma va a seguir encarcelada, mi alma va a seguir en la misma situación, porque yo no he tomado la decisión de que, por lo que dice aquí, dice que se haya apartado, que usted haya tomado la decisión de separarse, es decir, ya no voy a seguir con esta conducta, no voy a seguir hablando de esta manera, no voy a seguir pensando de esta forma, ya voy a sacar ese ídolo que tengo en mi mente, que es el dinero, que es las obras de la carne o cualquier cosa que ocupa el primer lugar en su mente. Entonces, fíjense que el Señor dice, Él mandó el Redentor para todos. Sí, Él lo mandó, pero Él mismo dice que no todos van a llegar. El mismo Señor dice que no todos van a llegar porque no todos quieren la redención. No todos, digamos, valoran o aprecian su vida para la eternidad. Yo prefiero quedarme en el mundo, dicen algunos, a mí me gusta el mundo. Bueno, Dios se lo respeta, ¿ya? Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo, que la redención es para aquel que ha tomado la decisión de apartarse. No es de la noche a la mañana, es una constancia, hermano, es una perseverancia. Pero lo que Dios está buscando, o lo que el Espíritu de Dios quiere, es que nosotros tomemos la decisión de decirle hasta aquí a ese comportamiento, a ese odio, o como el Señor dice en su palabra, que lo leí esta mañana, a ese enemigo de Dios que se llama mi mente. Ese es el enemigo de Dios, mi mente, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la mente es la que, es la loca de la casa, es la que me lleva, es la que me infla, es la que crea un montón de situaciones en mi cabeza y yo termino errada y equivocada. Entonces, ya aprendimos que la redención es para aquel que ha tomado la decisión de ¿qué? De apartarse de su mal camino, de perdonar a mi hermano, de perdonar a mi padre, de perdonar a esa persona que me hizo daño, porque yo siempre digo, nosotros no perdonamos, pero ¿por qué yo pido perdón a Dios? Si yo no perdono, ¿qué dice el Señor? Él tampoco me perdona, porque es una cosa por la otra, ¿ya? No, el Señor sí me ha perdonado, pero yo no perdono a Pepito. Que lo perdone Dios, y uno dice, Dios mío, entonces usted es más que el Señor, porque así hay personas. Entonces fíjense que el mismo Señor nos está hablando, nos está diciendo que la redención, cuando vino el Señor y sacó e hizo la tarea, cumplió, ahora todas las almas están libres, todas las almas, pero yo tengo que empezar a ¿qué vimos la semana, el culto pasado? Tengo que guardar mi alma y tengo que, ¿qué más? Y tengo que ganarla con paciencia. ¿Por qué el alma? ¿Qué encontramos en el alma? La mente, las emociones y la voluntad. Entonces yo soy la que tengo que empezar a trabajar eso. ¿Que me da pereza levantarme a orar? Bueno, pues ponga canciones y en la alabanza y en el cántico, pues usted termina también teniendo como disponiendo su carne para que cante y para que obre para el Señor. Ahora, dice, el rescate está basado en el perdón de mis pecados, usando 4 aspectos importantes.
Recuerde que el Señor, para poder rescatar, estamos hablando, para poder darnos el perdón, Él ocupó 4 aspectos. Ya vimos nosotros lo que tenía que ver con la propiciación. El propicio, el propiciatorio y todo eso que aprendimos nosotros, que es el primer paso. ¿Para qué? Para entrar en el proceso del perdón, para entrar en la santidad que el Señor nos está pidiendo. Bien. Ahora, recuerde que la palabra perdón está basada en 2 palabras. La primera es per, que significa, es un prefijo que significa seguir o ir en busca de. Esto es lo que significa la palabra perdón. Y la segunda palabra que forma el perdón es donar. ¿Qué quiere decir donar? Es dar sin esperar nada a cambio. Cuando nosotros le damos al Señor, cuando nosotros le apoyamos a una persona, cuando nosotros damos las cosas, no esperemos nada a cambio. Porque el problema es que dice, es que yo todo lo he dado, yo todo lo doy y Él no me da nada. Entonces usted no dé si usted está esperando algo a cambio. Simplemente délo porque dice la Escritura que es mejor dar que recibir. Porque cuando uno da, cuando uno tiene ese don, uno siente mucho gozo en el alma, uno siente mucha alegría, ¿ya? Y la voluntad de Dios se dará en que Él mismo hará que ese donar, que ese dar, que esa entrega que nosotros hacemos, el Señor dice en su palabra que el que da al pobre, Dios también le retribuirá a esa persona. No es como dicen por ahí, ¿no? La Biblia no dice, el que le da al pobre le presta a Dios. ¿Quién dijo eso? Es que nosotros tenemos una cantidad de ideas y de locuras. ¿Por qué? Porque escuchamos a cualquier persona y si lo que escucho se amolda a lo mío, entonces yo lo cojo. Pero si lo que yo escucho va en contra de lo que yo quiero, pero lo que escucho es de Dios y va en contra de lo que yo quiero, no lo acepto. Porque así somos nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros hay maldad, dice el Señor. Entonces los recursos son la propiciación, que es la forma como Dios apacigua la ira, es decir, usando un redentor. Recuerde lo que ya nosotros vimos. La redención indica libertad, salir, soltar, volver a comprar, rescatar y distinción. Fíjese que me llamaba la atención la palabra distinción y hoy lo voy a poner a pensar en algo porque seguramente tenemos como no tenemos muy claro esa parte porque todavía hay cosas en la Escritura que no hay claridad. No porque haya confusión, sino que hay cosas que hay que estudiarlas o hay cosas que están tan ocultas, tan escondidas, que solo dice la Escritura, hay que esperar a que eso se cumpla para que sepamos a qué hace referencia, ¿ya? Por eso la gente habla un montón de cosas aquí y allá. ¿Por qué? Porque está tan escondido, está tan oculto ante los ojos de nosotros o ante nuestros oídos y podemos empezar a hablar un montón de cosas, de lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que se amolda a mí y de esa manera yo lo hablo y lo comparto. Por eso dice que esta palabra distinción, téngala en cuenta y más adelantico vamos a mirar a qué hace referencia esa palabrita. El tercer recurso que el Señor proveyó al hombre, y todo esto lo cumplió Jesús, solo como dice la palabra, en Jesús Dios depositó todo, tanto las cosas del cielo como las cosas de la tierra. Todo se lo colocó en el Señor. Y por eso Jesús siempre decía, yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que dicen las Escrituras de mí. Yo hago lo que dicen las Escrituras de mí. Por eso es importante que nosotros analicemos y cuando usted lea la palabra de Dios, entienda, esto lo hizo Jesús, esto lo habló Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor vino a cumplir como Él mismo dice en su palabra. Lo que habló Moisés del Señor,
lo que hablaron los profetas del Señor y lo que hablaron los salmos. Vuelvo y les repito lo que les dije en el culto pasado. Ahora que usted tenga la oportunidad de leer los salmos, se va a encontrar ahí toda la obra del Mesías. Va a encontrar todo así, las palabras que dijo Jesús, las palabras las acciones de Jesús, todo lo vamos a encontrar en el Salmo, en cualquiera de los salmos, desde el 1 hasta el 150, ahí es donde nosotros vamos a encontrar toda la obra del Señor. Por eso, él decía, también los salmos hablan de mí. Bien. Y el cuarto recurso es la expiación. Hablar de expiación es hablar de ¿qué? De derramamiento de sangre. Y esta expiación, cuando se derrama sangre, se podía, en el Antiguo Testamento, se cubría o se ponía como en stand-by el pecado. Se cubrió, pero ya con el Señor, ya nuestros pecados fueron borrados. Ya delante del Señor, si me he apartado, porque sí, a mí el Señor me perdonó, pero yo sigo practicando ese pecado, eso no es verdad. Y no digamos cosas y no nos presentemos en una condición que no es verdad, porque Dios sí conoce la intención de su corazón y Dios sabe en qué condiciones nosotros estamos con el Señor. Entonces, la expiación significa cubrir, condonar, aplacar o cancelar, y otra palabra muy bonita que también es importante es reconciliar. Eso es lo que vino a hacer el Señor, a reconciliarnos porque nosotros teníamos enemistad con Él, dice la Escritura. Entonces Él vino a ¿qué? A quitar el velo, Él vino a quitar la enemistad, Él vino a cumplir todo lo que el Padre habló. ¿Para qué? Para que hoy nosotros experimentemos la redención y nos estemos preparando. ¿Para qué? Para que mi cuerpo sea redimido. Porque nosotros con este cuerpo natural o carnal no podemos entrar al reino, porque es un cuerpo de pecado y el pecado no puede entrar a la presencia de Dios. Por eso el Señor, cuando envíe por nosotros, nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo como el que tenía Jesús, que le dijo a María, no me toque porque no me he presentado delante de mi Padre. Y dice la Escritura que con ese cuerpo Él fue, subió, se presentó y luego continuó haciendo su obra durante 40 días aquí en la tierra. Por eso es importante, hermano, si yo no trabajo con mi alma, si no trabajo tratando de cambiar mi forma de pensar, tratando de cambiar las emociones, las sensaciones, los sentimientos que hay en mi corazón, yo no voy a cambiar lo que mi cuerpo va a tener. Porque si yo tengo odio, fíjense que hoy creo que al final de los proverbios, que terminé de leer proverbios, él dice que la paz en el corazón del hombre es salud para su cuerpo. Entonces, si yo no tengo paz en mi corazón con todo el mundo, yo voy a estar enfermo y algo me duele. Así sea el mugre de las uñas, pero le duele. Porque eso lo dice la Escritura. Entonces, analicemos, si yo estoy enferma de esto, ¿qué tengo? Un odio, una amargura, un resentimiento. Es lo que hay en mi corazón. Lo que nos decía anoche la hermanita Blanca en el devocional. Muy bonito, muy edificante, y la invitación que ella nos hacía, ¿para qué? Para buscar más de las cosas del Señor. Porque entre más busque de Dios, pues más el Señor va a tener control sobre mí, sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre mi voluntad. Y eso que anhela, eso que usted no le ha contado a nadie, pero que Dios sí conoce esa cuita, a lo mejor Dios lo va a hacer visible. Entonces, aquí lo importante es, preocúpese por usted, preocúpese por su alma y su testimonio y su caminar, y eso seguramente va a ser de espejo y reflejo para aquellos que están a mi alrededor. Bien, ahora dice la redención. Cuando nosotros, cuando se da la redención, ¿qué es lo que se da? Dice, la redención cambia nuestra identidad.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que la redención del Señor vino a cambiar mi identidad. Yo ya no soy del mundo, yo ya no soy del demonio, yo ya no soy una persona que estoy en la muerte eterna. Ahora yo soy una hija de Dios. Ahora yo camino en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que nos da a nosotros la redención, nos da un nuevo estilo de vida. Por eso es importante el bautizo, por eso es importante sumergirnos en las aguas. ¿Por qué? Porque cuando usted se sumerge es un hombre natural, es una persona terrenal, y si en nosotros hay cosas diabólicas, pues cuando usted se levante, ya usted no es un alma viviente, sino ya empieza usted su proceso de ser un espíritu vivificado por el bautismo. Y el Espíritu del Señor empieza a hacer una obra, empieza a hacer una tarea, empieza a mirar dónde está esa falencia que no me permite amar a Dios y no me permite alabar a Dios como la misma Escritura me lo exige. ¿Vamos bien ahí? Bien. Entonces, la redención, dice, la redención cambia mi identidad y también nuestra relación con los demás. Cuando nosotros entramos a buscar del Señor, empieza a cambiar mi trato hacia las personas. Empiezo a tener una actitud diferente hacia la gente. Ya no me cae gordo todo el mundo, ¿cierto? Sino que ya nosotros lo vemos con misericordia, porque el Señor ha tenido misericordia y nos enseña a tener misericordia con los demás. Porque así como nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos, también los demás van a equivocarse. De pronto van a tomar una postura o de pronto no van a hacer lo que usted está buscando, y eso le va a llevar a usted a sentirse en tristeza, a sentirse deprimida. No, aquí lo que el Señor dice, lo que habla es que nuestra relación, y indica que esa relación o esa nueva persona vamos a tener un trato diferente. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque ahora mi relación se basa en el Espíritu de Dios. ¿Ya? Mi relación se basa en algo importante que dijo el Señor cuando estaba en la cena, basado en un pacto. El pacto de sangre, y con el pan y con el vino. Esa es la nueva relación que nosotros tenemos. Ya no es matar el cordero, ya no es todo ese montón de cosas que había en la antigüedad. Ahora lo que a nosotros nos hace estar libres y nos hace tener esa relación con el Señor está basada en la cena, está basada en el jugo de la vid y en el pan que representa el cuerpo de Cristo. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Bien. Vamos a buscar, por favor, el Salmo 49:8. Dice así la palabra del Señor: o el precio por la redención de su alma, aunque labore para siempre, vivirá eternamente y nunca verá la corrupción. ¿Cuál es el precio de mi alma? La sangre de Cristo. ¿Ya? ¿Cuál es el precio por la redención de mi alma? La sangre de Cristo. El Señor fue, murió, resucitó y ahora Él pagó un precio. Y dice, y yo voy a vivir ¿qué? Eternamente, y yo no voy a ver corrupción. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que cuando Él venga a enjuiciarnos, como nos enseñó Chío en un ayuno, cuando vayamos delante del trono blanco, nosotros le podamos rendir cuentas al Señor y de allí salgamos con nuestra corona, con nuestros galardones, con esa posición, con esa tarea y responsabilidad que vamos a realizarle al Señor. Porque aquí no es que, ¿y yo qué voy a hacer en la vida eterna? Si aquí no hago nada, ¿qué voy a hacer allá? No, no es que allá el Señor nos va a delegar tareas, nos va a delegar responsabilidades. Eso no es que usted solamente se la va a pasar bañándose en el río Jordán y sale después convertida en una sirena, y bueno, Señor, ¿y aquí cómo es? No. La misma palabra dice que nosotros venimos a cumplir una responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener hambre, nosotros vamos a tener sed, nosotros vamos Jesús cuando resucitó no pidió comida. Igual, ¿ya? Pero ya no va a existir el pecado, ni va a existir nada, sino ya hay un vínculo
con el Señor y hay una relación vertical con Dios. Entonces eso es lo importante. O sea, a mí eso solo, el solo pensar que yo voy a estar delante de Dios y que yo voy a estar ahí viéndolo, yo digo, yo a lo mejor no haré nada, sino solamente mirándole y mirando, porque eso es lo que uno se imagina, ¿cierto? Usted cuando algo le gusta o le parece bonito, usted se queda mirando y uno se imagina tantas cosas, ¿ya? Entonces, eso mismo es lo que el Señor está diciendo aquí. Nuestra alma, dice que el precio por la redención de su alma fue la sangre del Señor. Es la obra de Cristo. ¿Ya? ¿Y para qué? Para que ya nosotros viviéramos eternamente, es decir, ya mi alma va a vivir eternamente y ya mi cuerpo no va a ver corrupción, sino ¿quiénes van a ver la corrupción? Los que no quisieron aceptar al Señor. Va a haber una primera resurrección que es nosotros los que estamos acá. Después va a haber otra, pero usted no forma parte de la novia. Usted forma parte de los invitados. Yo sí quiero ser novia. ¿Qué es mejor? ¿Ser un invitado o ser la señora de la casa? ¿No ser la señora de la casa? ¿Sí o no? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Va a haber una oportunidad, pero esa segunda oportunidad, porque va a haber una segunda resurrección, ¿ya? Entonces, ahí irán los que se quedaron, pero ahí ya las cosas son distintas. Ahí ya las cosas, el hombre tiene que dar la vida por el Señor. El hombre tiene que enfrentarse a las cosas, ¿por qué? Porque no valoramos la gracia, no aceptamos este favor inmerecido, ¿ya? Entonces, eso es importante. Bien, el Salmo 111, 9, dice así. Lo más bonito es que el Señor nos está confirmando para qué vino Cristo. Dice, Él envió la redención a su pueblo y decretó que su pacto sería para siempre. Su nombre es santo y temible. Yo estoy leyendo la Kadoshita. En algunos me gustó la traducción, en otras me gustó otra, porque es que en algunas palabras como que no me cuadra. Entonces, aquí lo que el Señor dice que Él envió a ¿quién? La redención. ¿Y quién es nuestro Redentor? El Mesías. Él lo envió. Él preparó un cuerpo, porque la Escritura dice que Dios preparó un cuerpo y ese cuerpo lo engendró ¿quién? El Espíritu del Señor, para que Él pudiera aguantar, soportar y enseñarnos cómo iba a ser nuestra vida eterna, porque Jesús, a pesar de que se le presentaron muchos inconvenientes, muchas situaciones, dice la Escritura que Él no conoció pecado. Es decir, que Él no cometió el pecado, ¿por qué? Porque Él venía era que a enseñarnos a nosotros cómo vivir en la voluntad de Dios. Entonces dice, y decretó que su pacto sería para siempre. Mira, hermanos, aquí esta palabra, que es la que de pronto la gente hubo un boom en un tiempo pasado, y es que el hombre no puede decretar. Yo decreto, yo no puedo decretar. El único que da decretos es Dios. Dios es el único que decreta, porque los decretos son de autoridades máximas y nosotros no somos máximos, nosotros somos los siervos del Señor. Por eso en esa época, y uno todavía le escucha a pastores, yo declaro, yo decreto. ¿Y quién dijo? Si a nosotros eso el Señor no nos dijo que podíamos hacer. Lo que nosotros hacemos es manifestamos su palabra, decimos su palabra, hablamos su palabra, porque un decreto es un mandato. Un decreto es una orden que usted da. Entonces, yo decreto que o sea, usted le está diciendo a Dios, le está dando una orden a Dios para que lo que usted quiere, Dios lo haga. ¿Y quién es el mayor? ¿Dios o usted? Hay que tener cuidado con eso. ¿Ah? Recuerde que eso yo ya se los había enseñado y uno los escucha y todavía uno dice, Dios mío, estos líderes espirituales que no han corregido, no conocen lo que es la palabra de Dios. Yo estoy llamada a manifestar, por eso el Señor dice, manifieste mi palabra. ¿Qué quiere decir? Hágala pública, comparta mi palabra, ore
y al final soy yo el que determino si hago o no hago la obra, ¿ya? Entonces eso es importante, por eso él dice aquí, y él decretó un pacto. ¿Quién es nuestro pacto? El Mesías. Él es nuestro pacto. Así como en cada generación el Señor realizó un pacto con cada uno de ellos. Entonces aquí dice, y decretó que su pacto sería ¿para cuándo? Para siempre. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Su nombre es santo y temible. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Lucas 9:56. Dice así la palabra del Señor. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron para otra aldea. Entonces, ¿a qué vino el Señor? A salvar las almas, a que no se pierdan. Sí, Lucas 9:56. ¿Sí? Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron para otra aldea. ¿A qué viene nuestro Redentor? A salvar mi alma. Entonces, acuérdese, hermano, la primera venida, el objetivo de la primera venida del Señor era salvar las almas. En la segunda venida ya Él viene a hacer otra cosa. Pero antes de que Él venga a hacer otra cosa, nos va a redimir el cuerpo. ¿Por qué? Porque todavía nuestro cuerpo está sujeta a pasiones, está sujeta a la desobediencia, porque mientras nosotros estemos en este cuerpo de carne, pues vamos a cometer errores con ignorancia, sin ella, porque queremos, porque no queremos. De todas maneras, el Señor entiende. O si no, les recuerdo lo que el Señor le dijo a Noé. Yo no voy a contender con el hombre, porque ciertamente yo soy espíritu y usted es carne. Y el Señor es sabio y Él sabe que mientras nosotros estemos en este cuerpo y mientras nuestro cuerpo no tenga la eterna redención de la que habla el Señor, vamos a cometer fallas, vamos a equivocarnos. Vamos a tomar decisiones que después nos van a poner a llorar. Vamos a hacer cosas que de pronto vamos a ofender en nombre del Señor. Pero para eso está el bautismo, para eso está el arrepentimiento, para eso está mi caminar con el Señor y el conocer la Escritura. Eso es lo importante. ¿Para qué? Porque siempre el Señor, si yo he tomado la decisión de seguir al Señor, si yo he aceptado la obra del Señor, pues aunque yo me equivoque, el Señor, está ahí el perdón, está ahí el arrepentimiento, está ahí el que yo le diga, Señor, perdóneme y ayúdeme. Extiéndeme su mano y levánteme y anímeme para yo poder seguir hasta el día en que Él envíe por nosotros. Bien, dice la palabra redención se define como una acción o un acto de soltar, dejar libre o en libertad. La salida de la esclavitud tiene una garantía o la redención tiene una característica. ¿Cuál es esa característica que tiene la redención? Que se tiene que pagar un precio. La redención tiene esa característica. Que para que su alma hubiera sido libre, rescatada, sacada de la cárcel, sacada de la esclavitud, sacada de la situación en la que ahorita estamos, de pronto luchando contra un pensamiento, luchando con un sentimiento, luchando a quién le obedezco al Padre, le obedezco a quién yo le obedezco. Esa es la lucha, esa es nuestra batalla. Por eso aquí el Señor nos está diciendo que ya el precio se pagó, ¿ya? Ahí están las bondades, ahí está el buffet, ahí está la obra del Señor, ahí está la propiciación, está la redención, está la remisión y está la expiación. Está servido todo en la mesa. Soy yo la que puedo entrar y decir, yo quiero mi redención eterna, yo quiero que mi alma sea salva.
Recuerde lo que el Señor, creo que es en Juan 15, cuando el Señor se presentó, hizo la oración delante del Padre, y ¿qué le dijo? Padre, aquí le presento los que me diste. ¿Y cuánto les dio el Señor a Jesús? 12. Solo se perdió uno. ¿Por qué? El hijo de la perdición. ¿Por qué se perdió? Porque a pesar, y eso le pasa a mucha gente, a pesar de que Judas vio los milagros, Judas vio todas las cosas, y ¿sabe qué? El Señor le puso en las manos de él lo que había en su corazón. Le gustaba la plata, le gustaba el dinero. Entonces, ¿qué le dio el Señor? Eso es lo que usted quiere, porque al final usted no me va a aceptar. ¿Pero qué terminó? Terminó mal, terminó en perdición. No hay salvación ni redención por él. ¿Por qué? Porque le gustó el dinero y terminó vendiendo al Señor. ¿Por qué? Por 30 monedas de plata. Y al final ni las pudo coger, ni las pudo beneficiarse, porque terminó ahorcándose en medio de un proceso. Entonces, ¿cuántas personas aparentemente están con el Señor, pero allá afuera son más del mundo que del Señor? Oramos, cantamos, leemos la Biblia, pero mis hechos, mis obras, ¿qué hago con mis ojos? ¿Qué hago? ¿Qué escucho? ¿Qué hablo? Es tenaz, ¿sí o no? Fíjese que, venga, les voy a contar algo que esta mañana yo pensaba, yo decía, el enemigo sabe cuál es su debilidad, y el enemigo sabe las cosas que de pronto a uno le gustaban, porque él nos vio bailoteando, él nos vio haciendo las cosas que seguramente no estaban bien. Y ahí en mi cuarto da para la avenida, y ahí afuera del conjunto hay un montón de vendedores. Y eso, un señor que vende hierbas aromáticas, la señora que vende fruta, las galletas, y eso pone música a todo mecho. Y hay una canción que a mí me gustaba mucho cuando yo estaba allá afuera, y me gustaba, digamos, por la letra. Y todos los días la señora esa pone esa canción. Ella no sabe, pero todos los días el diablo me pone esa canción ahí. Esa es la que le gusta a usted, esa es la que no sé qué, ella. Y yo apenas cuando la escucho, yo digo, ay Señor, mire el adversario. Pero a mí ni fu ni fa, ¿ya? Porque es una canción, yo no me acuerdo de quién es, porque a mí el vallenato no me gusta, pero es vallenato. Y creo que la canción se llama El Mocoso. ¿Y qué es el mocoso? Entonces es un chino que le gustaba una prostituta y quería darle un beso a la prostituta, y la china le dijo, yo no quiero nada con usted porque usted es un mocoso y yo lo que quiero es otra cosa. Entonces, y todos los días cuando yo estoy leyendo la palabra, cuando yo estoy estudiando, me suena la canción, ¿ya? Como si yo pagara para que sonara esa cosa. Y a mí me da risa. Y yo decía, ay Señor, mire las cosas. Y suena la música de diciembre, y suena, y a mí me da risa. Yo me concentro porque a mí esas cosas ya no me afectan. A mí esas cosas, a mí ya no, ay, y es que me acuerdo con Pepito y con Menga. Yo no, porque es que mi corazón y mi mente y todas esas cosas ya fueron sanadas, y eso para mí ya no es importante. ¿Por qué? Porque yo estoy sentada escudriñando la palabra. Esta mañana yo decía, ay Señor, vea usted. Me dio fue risa, porque decía, bueno, dejémoslo, pobrecito, no tiene la culpa. Está perdido, pero bueno, no hay opción. Entonces, fíjese lo que dice el Señor acá. La redención es un acto, la redención es una acción que hizo el Señor para que usted disfrute del fruto de lo que hizo el Señor. Nos dio libertad. ¿Para qué? Para que estas situaciones, para que ese pensamiento, para que esa emoción, para que esta carne que se revela contra las cosas de Dios, dice acá, yo pueda salir. Pero la decisión es mía. La decisión es mía si yo quiero salir de ese estilo de vida, de esa relación de pareja que no es lo que Dios quiere, o la situación en la que usted está viviendo, que sabe dentro de los parámetros del Señor que no debo estar ahí, que no puedo practicar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es lo que dice el Señor.
Si usted de Dios no practica el pecado, dice la Escritura, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ahora, fíjense, dice, bíblicamente la redención, y aquí me llama mucho la atención dice, bíblicamente la redención se define como una distinción, óigame bien, una distinción, una marca. Preste atención lo que está diciendo la definición para que entendamos algo que seguramente decía, Señor, en esta cosa sí, pues tengo mi dicotomía, tengo como mi cosa que no sé, porque a la verdad, pues la Biblia no da mucha claridad sobre eso, pero uno puede, leyendo, se puede dar cuenta de las cosas. Dice, como una distinción o una marca que nos señala que existe una diferencia entre dos partes, ¿ya? Por eso dice, la redención dentro del plano del Señor, dentro de la Biblia, me está diciendo que yo debo ser diferente a los que están allá afuera. El justo con el injusto. Si yo soy del Señor, pues, ¿qué me diferencia a mí? Pues mi forma de hablar, mi manera de decir las cosas, la manera de comportarme, la manera como trato a mis hijos, la manera como trato a mi pareja, la manera como yo cumplo con mi responsabilidad. Si antes yo llegaba borracho en 4 patas en la casa, ahora llego sano y esa plata en vez de dejarla en la tienda, dejársela ya a los grandes capitalistas que le interesa su plata y no le interesa el bienestar de la familia, entonces ya mi familia puede pagar servicios, puede comer y puede tener una vida diferente. Ahora, dice, cuando hablamos de red de salvación, se refiere a sacarlo de un lugar a otro. La palabra salvación es un sinónimo de ¿qué? De redención. Entonces le recuerdo, la redención es en el Antiguo Testamento. La salvación es una traducción que le da el griego, que le dan estos personajes que tradujeron la Biblia y que significa salvación. Pero la palabra correcta, la palabra firme, la palabra que es redención. Bien, dice así, por ejemplo, Caín, si habíamos definido que si yo he sido redimida, si mi alma ya ha sido redimida, yo debo tener una distinción, yo debo tener una marca, yo debo tener una distinción. Y vamos a analizar aquí esta parte que es interesante. Y dice, Caín le fue puesta una marca que indicaba que nadie lo podía matar. Si usted analiza, la Biblia no dice en dónde tenía la marca. Dice, y el Señor le puso una marca, nadie podrá tocar a Caín. La gente dice que aquí, la gente me dice que acá, y yo decía, si están diciendo que es aquí y es aquí, pues Dios está violando su propia palabra. Dios está violando su palabra. ¿Por qué? Porque hay una cita bíblica que me dice que yo no me puedo tatuar, que yo no me puedo hacer rasguños, que yo no me puedo hacer escrituras ni dibujos. Entonces yo decía, entonces ¿ahí qué fue? ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí cómo es? Entonces usted está diciendo, pero el Señor dice que los marca, pero eso es otra cosa diferente. ¿Ya? Por eso cuando uno analiza, el Señor solamente dice, a Caín dice, y le puso una marca, pero la Biblia no dice dónde. La palabra no dice dónde. Algunos dicen que le puso acá la consonante taf, la última, Aleph taf, y eso no es verdad porque la Biblia no lo dice, en ninguna parte de la Escritura. Entonces yo analizaba eso y yo decía, Señor, una marca, pero nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros los creyentes somos sellados. Pero ¿dónde va el sello? Dice Pablo que va en mi corazón. ¿Pero qué es ese sello? Que usted es hijo de Dios. Y ese sello es el distintivo de que usted obedece la palabra de Dios. Pero usted no va a llevar ni aquí nada, porque estaría violando lo que dice el Señor en su palabra. ¿Para quién es eso? Más adelante yo le voy a decir.
Entonces, tenga en cuenta eso. Fíjese que es importante con él, porque uno estaba pensando que los sellados, sí, eso es para ellos, pero no para nosotros que somos aquí. Eso será para los que no se fueron, que viene ese proceso de la marca aquí y la marca en la mano. ¿Por qué? Porque usted se quedó. Y aquí entonces usted tiene que distinguirse. Tiene que, ¿y cuál es la diferencia? Porque está la marca que es hijo de Dios y está la marca que usted es hijo del demonio. Están las dos y ahí dice la escritura. Porque yo esta mañana leí, yo decía, uy Señor, esta sí no me la sabía. Porque leí mucho en el programa que yo tengo de todas esas Biblias y hay un diccionario y yo escribo y ahí me salen cuántas veces está y leo cada versículo y voy y cómo está escrita y a qué hace referencia, porque no siempre la misma palabra tiene el mismo significado. Por eso es importante saber. Por el contexto hay que mirar el contenido para poder saber a qué hace referencia el Señor. Bien, ¿vamos entendiendo ahí? ¿Aprendimos algo nuevo? Usted va a ser marcado, a menos que usted se quiera quedar. O sea, usted fue sellado, sí, usted tiene el sello, porque eso lo dice Pablo. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Y ese sello está en mi corazón. Y ese sello que es la circuncisión. Por eso el Señor manda que no es la circuncisión de la carne, del prepucio, sino la circuncisión de mi corazón. Ese es el sello, esa es la distinción, esa es la marca. ¿Cuál es? Que yo ya no hago las cosas del mundo. Eso es lo que me diferencia. No es que desde que está en el camino del Señor ya no toma, ya no fuma, ya no fornica, ya no adultera, ya no grita, ya no pelea, ya no aúlla, ya no ladra. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos cambiado nuestro carácter. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. ¿Sí me hago entender? Bien. Noé, fíjese que la marca o la señal, vamos a mirar que la Biblia me habla muy claro de eso. En Noé dice que Noé recibe una señal. ¿Dónde recibe Noé? ¿En su cuerpo? No, porque hay una cita bíblica que el Señor dice que el hombre no se puede hacer rasguños ni tatuajes, ni se puede hacer escrituras, ni se puede hacer honores ¿a quién? A los muertos. ¿Por qué? Porque eso no es permitido del Señor, porque su cuerpo va a ser redimido. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjense que dice, Noé también recibe una señal. ¿Cuál es la señal de Noé? El arco. ¿Ya? Dice, el arco que indica que la tierra no sería destruida por agua. Ahora, Abraham también en su carne recibe ¿qué? Una señal, una circuncisión, un corte, ¿ya? Dice, recibe la circuncisión como señal de un pacto que es del pueblo del Señor. Entonces, si Abraham fue circuncidado en su parte genital, ¿para qué? Porque de ahí venía el pueblo de Dios. Es ese corte, es esa distinción, es esa separación que Dios hace con Abraham de todos los demás, de todas las naciones. Por eso Pablo habla del incircunciso y de los circuncidados. Los circuncidados son los israelitas, porque ellos cumplen con ese principio, ¿ya? Pero los gentiles o los que no están con el Señor son ¿qué? Los incircuncisos. Los que no se han circuncidado su corazón porque siguen practicando con sus sentimientos, con sus emociones, con sus cosas que no ha cortado con esas situaciones del mundo y nosotros seguimos practicando las mismas cosas. Bien. Ahora, fíjese cuál es la señal del Mesías, porque él tuvo muchas señales. Jesús tuvo muchas señales, no en su cuerpo, pero la Biblia sí me habla muy claro. El Mesías, una de las señales es que nacería de una virgen. Esa es una señal. Y eso lo vamos a leer en Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice, por tanto,
el Señor mismo os dará una señal. ¿Cuál es la señal del Mesías? He aquí que la Virgen, no dijo María, no dijo Miriam, dijo una Virgen. Él no dio nombres. Por eso dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa es la profecía. ¿Usted se imagina que todos los de Israel sabían que una virgen iba a tener un hijo? Entonces me imagino que en todas las casas, usted pórtese bien porque qué tal que usted sea la madre del Mesías. Usted no vaya a meter las kinder porque qué tal que usted sea la madre del Mesías. ¿Ya? Entonces, aquí, por eso no encontramos tantas Marías en la Biblia. ¿Ya? Porque todas querían llamarse María. ¿Por qué? Porque nadie sabía quién era la elegida ni la escogida para que fuera la señal de ¿qué? Del nacimiento del Señor. ¿Sí me hago entender? Que una señal no es una rasgadura, no, la señal puede ser un evento, la señal puede ser una persona, la señal puede ser una situación, la señal puede ser lo que Dios haya puesto. Por eso hay que saber leer, que es lo que me está diciendo a mí el Señor. Y dice Mateo 1:23. Fíjense que en Isaías 7:14 es la profecía, ¿ya? Es la profecía. Ahora vamos a ver el cumplimiento de esa profecía. Si esa señal que puso el Señor se cumplió, y dice Mateo 1:23, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjense que lo mismo que el Señor le dijo como profecía a Isaías, vino y se cumplió la profecía. Igualito, ¿verdad? Nació de una virgen y su nombre era Emmanuel, y que significa Dios con nosotros. ¿Quién es Dios con nosotros? Jesús. Jesús es el Dios con nosotros. Jesús es el que está con nosotros. Jesús es el que el Señor envió. ¿Para qué? Para que nos enseñara, para que nos redimiera, para que Él cumpliera la obra más grande y el rescate de la humanidad, de las tinieblas, el rescate de nosotros para podernos ir con el Señor. ¿Vamos bien ahí? Bien. Ahora, fíjese que la señal, les leo acá, dice, la señal puede ser una persona, un evento, o lo que Dios haya establecido como marca o señal, pero nunca será un rasguño o cualquier otra cosa en el cuerpo. Vamos a leer Levítico 19:28. Ahora, nunca la Biblia va a ir en contra de la palabra de Dios. Por eso es importante saber leer y qué es lo que me están diciendo para poder entender qué es lo que me habla la Escritura y no tener miedo de que es un chip, que es un no sé qué. Nadie sabe qué es la marca, qué es lo que el Señor... Aquí ya conocemos algunas cosas, pero para el futuro, para el devenir del Señor, es otra cosa diferente. Es la segunda venida del Señor, pero cuando Él venga, nosotros no estamos aquí. Levítico 19:28 dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. ¿Cuánta gente dice, se murió mi papá? Entonces le escribo el nombre aquí, ¿no? Se murió mi tía, se murió mi novia. Entonces, ¿qué dice el Señor? No, Señor, usted no se puede hacer un rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Esas mujeres que se han mandado, se quitan las cejas para tatuárselas. Imagínense, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros? ¿Y qué debo hacer? Bueno, déjeselas crecer. Y mira a ver si se puede mandar a quitar eso y déjense crecer las cejas. Si se hizo matachos, vaya allá donde se lo quitan. ¿Por qué? Porque el Señor prohíbe ese tipo de cosas. ¿Y qué dice el Señor? En otra versión dice, no se hagan cortadas en su carne cuando alguien muera, ni se hagan tatuajes, yo Jehová. Otra versión dice, la de 1866 de la Reina Valera,
Dice, no haréis rasguños en vuestra carne en la muerte de alguno, ni pondréis en vosotros escritura de señal, yo Jehová. Entonces, si la Biblia dice esto, ¿por qué la gente dice que el Señor le puso una cosa aquí? Estaría violando su palabra. Y Dios no viola su palabra, porque sería un mentiroso. Entonces, si el Señor dice una cosa y Él lo hace, me da autoridad a mí, ¿para qué? Para también violar su palabra. Por eso es importante saber qué es lo que me estaba diciendo el Señor. Porque puso a Caín, lo puso como señal de que nadie lo puede matar a él. ¿Ya? Esa era la señal. Porque él dijo, pero es que me van a matar. No, nadie lo puede tocar. Y el que lo mate a usted, 70 veces 7 yo vengaré su muerte. Esa era la señal, era el evento, eran las cosas. Por eso nadie podía tocar a Caín. Por eso nadie pudo hacerle daño a Caín. ¿Por qué? Porque había una palabra. Él era la señal, él era la marca que Dios puso de ¿qué? De una situación que se había vivido. No era porque el Señor le hubiera puesto, porque yo en ninguna parte encontré que el Señor le hubiera puesto una cuestión aquí en la frente o aquí en la mano derecha. Que era lo que la gente le tenía miedo a ¿qué? A la vacuna. No, que es que esa vacuna es el chip y es el no sé, o sea, la gente inventa. ¿Por qué? Porque no lee la Escritura. Y si el pastor no tiene una relación con Dios, pues también hablará locuras. Entonces, dice el Señor, fíjese lo que habla, lo que le dice el Señor a Moisés. Mire, ¿cuál es la marca, cuál es la señal para nosotros los creyentes, para nosotros los seguidores del Señor? Mire lo que le dijo el Señor a Moisés. Éxodo 3:2. Dice así, Éxodo 3:2. Él respondió, yo de cierto estaré contigo. Ahora, si el Señor dice, yo estaré contigo, yo les hago una pregunta. ¿De qué manera cree usted que Dios está con usted? ¿Cuál es la manera, cuál es la forma como Dios está con usted? Si el Señor le dijo a Moisés, dice, y él respondió, yo de cierto estaré contigo. El Señor se lo estaba diciendo a Moisés. ¿De qué forma y de qué manera el Señor iba a estar con Moisés? Es de la misma forma y de la misma manera como el Señor estará con nosotros. ¿De cuál es la forma? ¿Cuál es la manera como el Señor está con usted? Dice, mira lo que sigue el versículo. Ahora le digo cuál es la forma y cuál es la manera como el Señor está con nosotros. Y esa es su señal. Esa es la marca. Esa es la distinción. Esa es la manera como el Señor está con nosotros. Y dice, ahí en la siguiente parte del versículo, dice, tu señal que yo te he enviado será que cuando guíes al pueblo fuera de Israel, tú adorarás a Elohim sobre el monte. ¿Cuál era la señal que Dios le dijo para que el pueblo supiera que Dios estaba con él? Que Moisés estuviera en lo alto de la montaña adorando al Señor. Esa era la señal. Ese era el objetivo. De esa manera el pueblo sabía que Dios estaba con él. Que Dios estaba con él. Pero aquí lo que el Señor dice, de cierto estaré contigo. O sea, ¿de qué manera Dios está conmigo? ¿Cómo yo sé que Dios está conmigo? Por medio de su palabra. Porque su palabra está en mí. Porque su palabra se manifiesta. Y si yo estoy con él, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Cuando tú guíes al pueblo, tú vas a subir allá y el pueblo sabe que yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque la palabra que yo le doy a usted y usted le da, yo se la hago cumplir. De esa manera el pueblo es la señal que yo le estoy diciendo al pueblo que yo estoy con usted. ¿Se me va a entender? O sea, ¿cuál es la señal que yo estoy con el Señor? La palabra. Esa es la señal. Ese es el sello de Dios en mí, su palabra. Para que cuando yo esté en dificultad, yo esté en adversidad, yo esté pasando una situación, tengo que acudir a eso. Porque este es
mi redentor. Este es la palabra que es Cristo, que es el Señor, está conmigo y a través de ella es como usted y yo vamos a ser sanados, vamos a ser liberados, vamos a sentirnos alegres, vamos a sentirnos llenos y vamos a sentir que la presencia de Él está conmigo mediante su palabra. ¿Sí me va a entender? ¿Entendimos? ¿Cuál es mi marca? ¿Cuál es la señal de que Dios está conmigo? Su palabra. Que yo oro, que yo digo, que yo enseño, porque aquí le está diciendo, cuando guíes al pueblo, cuando guíes al pueblo, cuando yo le dé a usted una palabra, cuando yo le diga, saque al pueblo de la esclavitud, entonces después yo lo voy a poner eso ahí arriba. Y el pueblo no lo ve ahí arriba. Esa era la señal de que él estaba con Dios y que el pueblo tenía que obedecerle a él. ¿Por qué? Porque hay una señal, porque hay una marca, hay una distinción. Por eso nosotros somos distintos. ¿Por qué? ¿Qué le dijo a aquellos discípulos del Señor cuando vieron? Y usted como que es uno de ellos. ¿Por qué lo distinguieron? Entonces, ¿cuál es mi marca? ¿Cuál es mi señal? ¿La que me ponen un sello acá? ¿La que me ponen un bicho acá todo raro? No, la señal en mí, la marca en mi corazón, porque eso lo dice Pablo en la Escritura, que nosotros fuimos sellados por la palabra de Dios. Y esa palabra es la que es la señal, es la marca, es la distinción entre los que están allá afuera. Por eso, si yo estoy con el Señor, ¿por qué yo sigo siendo agresiva, violenta? ¿Por qué no he visto cambio? Si la palabra de Dios dice que la redención es un nuevo cambio, es tener una relación nueva, es tener una condición nueva. Ese es el objetivo de la redención. Ese es el objetivo de la palabra, que haya cambios en mí. Ustedes lo han visto por ahí en las redes cuando dicen, yo voy a hacer... quiero ir de viaje, y habrá señales. ¿Sí o no? Eso es lo que uno ve, ¿sí? Cuando usted vea, no sé qué, habrá señales. ¿Qué quiere decir? Que mostrará algo que la persona está queriendo. Pero aquí lo que el Señor me está diciendo, que mi marca, mi señal, mi sello, es la palabra de Dios, la que debe estar acá. ¿Por qué? Porque cuando venga la situación, venga el problema, venga la circunstancia, yo saco la palabra. Muy cerquita de ti está la palabra, en su boca y en ¿dónde más? En la frente y en su boca y en su corazón. ¿Ya? Es el testimonio. O sea, yo sé la señal que yo he cambiado, que la gente dice, no, pero es que mi mamá un día dijo, pues si Dios cambió a Elsa, puede cambiar hasta el diablo. Pero yo era terrible, claro, porque es que yo era terrible, yo era, mejor dicho, lo más malo que había. ¿Ya? En comportamiento, no hice nada inadecuado, ni droga, ni fumar, ni nada, esas cosas no. Pero me gustaba hablar, me gustaba salir a la calle a hablar, pero de resto lo demás no. ¿Ya? Pero mi genio, sí, yo era supremamente grosera y de todo. Entonces ya cuando ella me oye hablar, o ya en mi casa, a Yané o a mí, nos escuchan hablar, dice, es que ya las dos son distintas, son cristianas. ¿Ya? Entonces dice, ¿qué me está diciendo aquí el Señor? ¿Cuál es mi señal? La palabra. Usted sabe que Dios está con usted porque usted le cumple la palabra. El Señor le cumple la escritura en usted. ¿Ya? Entonces, fíjese, cuando yo analizaba, que voy tarde. Colosenses 1:20. Ay, perdón, así. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, ¿quién es Él? El Mesías. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, ¿cómo me reconcilió el Señor? Porque recuerda que la redención también tiene que ver, dentro de sus significados, tiene que ver con el reconciliar. El Señor nos reconcilió con Él. ¿A través de quién? De la obra del Señor.
¿Cómo el Señor, cómo me reconcilio yo con el Señor? ¿Cómo sé? Pues voy a la Escritura, voy a la palabra de Dios. Por eso cuando usted tenga un inconveniente, vaya a la palabra de Dios. ¿Qué le dice el Señor? Y el Señor le va a decir, haga esto, haga aquello, no haga aquí, pórtese así, haga esto. ¿Por qué? Y cuando usted vea, usted dice, Dios está conmigo. Esa es la señal. Por eso la señal no es tanto lo que dice aquí el Señor, un rasguño o que la gente se haga cosas. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la misma palabra del Señor. Pero usted le puede decir, pero es que en el Apocalipsis, pero eso es para ellos, no para nosotros. Porque nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo y antes de que pase todo eso, nosotros no estamos aquí. Porque es que si usted lee bien lo de Apocalipsis, dice que me llamó muchísimo la atención eso, dice, y Juan vio a aquellos que no fueron marcados, que no se inclinaron a dioses, que no, o sea, tres cosas que dijo Juan. Dijo, y vi aquellos que fueron redimidos, que no se inclinaron ante dioses, que no fueron marcados, que hicieron no sé qué, pero vi a los sellados, a los marcados. Yo decía, o sea, el Señor le mostró a Juan quiénes fueron los redimidos y quiénes eran los marcados. Porque las cosas son para los que se quedan, las cosas son para los que no quieren ir con el Señor. Para ellos es todo lo que la Escritura me habla. Para usted no, para nosotros no. ¿Ya? Por eso, antes de que se suceda todo este montón de cosas de lo que habla Apocalipsis, los sellos, las trompetas, los caballos y todo eso, el Señor manda por nosotros. Porque es lo que la Biblia llama la lluvia tardía. La temprana es las fiestas de primavera. ¿Cuáles son las fiestas de la primavera? La Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. Esas son las fiestas, esa es lo que llaman la lluvia temprana. Y la lluvia tardía es estas que se van a celebrar. Esa es la que el Señor viene a celebrar con su pueblo. ¿Sí me hago entender? Pero para nosotros no vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si yo ya no estoy aquí. Entonces, cuando uno empieza a leer, y yo decía, y lee uno, y Señor, bueno, usted sabe que yo de Apocalipsis no sé mucho, pero la ventaja era que donde estoy estudiando los lunes y los viernes, de 9:30 a 11 de la noche, ella va a ver un estudio solo de Apocalipsis, solo cada capítulo, cada cosa, y yo decía, bueno, Señor, aquí va a estar, porque yo he leído y eso, pero hay cosas que yo no tengo no tengo mucha claridad. Y por eso casi no hablo, porque ¿para qué me voy a poner a inventar? Sí, Chío habló y ella lo mejor conoce, pero es que además, pues no es el orden. Entonces, cuando no hay orden, uno como que titubea, ¿para aquí, para allá? ¿Qué es primero? ¿El verde, el amarillo, el rojo, la trompeta? No, porque la Biblia no habla del orden, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y ella decía, y nos habló de cómo íbamos a estudiar cada capítulo, cada palabra de lo que hay y a qué hace referencia. ¿Ya? Entonces yo decía, bueno, Señor, usted me va a quitar una laguna que tengo ahí, como el mar Salado, el río Amazonas, porque yo sí conozco de algunas cosas, pero esa parte profética, esa escatología, sí es como, para mí siempre ha sido... ¿Haremos la retransmisión? Sí, claro. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor. Que sí entendimos, ¿no? Que nosotros no vamos a ser marcados ni sellados, no vamos a ser, nos van a poner una señal ni en la frente ni en el brazo. Eso no es para nosotros, porque ya nosotros fuimos sellados con el Espíritu de Dios, con una carita feliz. ¿Ya? Esa es la distinción, ¿ya? ¿Qué es la distinción? Así como el Señor le dijo a Moisés, la distinción o la señal de que yo estoy con usted es que usted me va a adorar.
Y la señal de que nosotros estamos, que nosotros vamos a ser adoradores, ¿no lo dice el Señor? ¿Ah? Adoradores en espíritu y en verdad. Entonces fíjese que ahí va entrando uno como que va, el Señor le va abriendo a uno, le va quitando el espino, la piedra, el cardo, porque hay muchas cosas en el tintero. Orémosle al Señor. Amado Señor, te damos gracias por su amor y por su misericordia. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado este día de hoy. Gracias por esa redención tan grande, Señor. Gracias porque a través de nuestro Redentor, que entregó su vida, Señor, en el madero, fue sepultado, bajó, Señor, a las partes más bajas de la tierra, a sacar a aquellos que habían muerto con la esperanza de ese profeta y del Mesías. Y los llevó y los puso en un sitio, allí esperando, Señor. Y serán vestidos, como dice la palabra, de vestiduras blancas, Señor. Porque no hemos entendido, Señor, qué son las vestiduras blancas y quiénes son los que las tienen, Señor. Por eso, gracias, Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por esa redención. Ya redimiste nuestra alma, Señor. Gracias que la has sacado de la cárcel, nos ha dado libertad para amar, para bendecir, para alabar su santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por ese sello de Dios en nuestro corazón, que es la palabra dada por el Espíritu de Dios. Porque es Él el que nos va a convencer de juicio, de pecado y de justicia. Por eso, gracias, Señor. Gracias porque, como dice Apocalipsis, Señor, cuando viene la marca de la bestia, Señor, como tú le mostraste a Juan, quiénes habían sido redimidos y quiénes no habían sido redimidos, Señor. Por eso, Señor, danos la fuerza, el valor, la gallardía, Señor. Perdónanos, Señor, por desconocimiento. De pronto alguna persona tiene un tatuaje, 2, 3, Señor, porque por desconocimiento cometieron esa falta. Pero ahora que lo conocen, que se busque la forma y la manera de cómo borrar, cómo eliminar, Señor, esa parte. Porque la Escritura dice que mientras no se conozca, no hay oportunidad de que tú vengas contra ese desconocimiento. Pero una vez se tiene el conocimiento de esos tatuajes, Señor, de esos rasguños, de todas estas personas, Señor, que se han rayado todo su cuerpo, Señor. Y tú, Señor, nos ayudarás, Señor, para que nosotros nos mantengamos dentro de esa sintonía. Gracias por el conocimiento que nos das a través de su palabra. Gracias, Divino Salvador. Oramos por el evento del domingo, Señor, cada una de las personitas que tomó la decisión de ir, Señor, y sumergirse en las aguas corrientes, para que ahora seamos diferentes, ahora seamos redimidas, ahora tengamos un nuevo estilo de vida, tenemos una condición diferente delante de ti, porque hemos muerto en ti, como dice la Escritura. Fuimos bautizados en su cuerpo, fuimos bautizados en su muerte y seremos bautizados en la resurrección, como dice la Escritura. Por eso, gracias, Señor, porque nos permites obedecer lo que está escrito en su palabra. Gracias, divino Señor, gracias, poderoso Dios, y gracias, soberano Cristo. Bendiga a nuestros hermanos que están en Medellín, Elina, su esposo, mi hija, Señor, guárdalos a los dos, los tres, cuídalos, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos. Igualmente oramos por nuestras hermanas en Bogotá, Señor, para que seas tú, Señor, guardando su vida, guardando sus familias, sus trabajos, sus labores, Señor. Bendiga también los hermanos de Piedecuesta, Señor. Te amamos, te bendecimos, y que seas tú, Señor, haciendo una obra maravillosa con ellos, Señor, igual como tú la vienes haciendo con nosotros. Oramos por las hermanas que están aquí en la congregación. Gracias por esa lluvia, Señor. Gracias por esa palabra que tú, Señor,
dijiste y manifestaste a través de los truenos, Señor. Solo tú sabes qué es lo que le dijiste a la tierra para que ella obedeciera su palabra. Bendiga a los hermanos que están allí en la red, Señor. Tú conoces sus necesidades, conoces sus afanes, conoces sus dolencias. Traigan paz en su corazón para que su cuerpo sea sanado. Traigan paz en su corazón para que esas dolencias, esas enfermedades que se dan, como dice su palabra, que mientras haya paz en el corazón del hombre, el cuerpo no está enfermo, hay sanidad, Señor. Por eso, gracias Dios, gracias Señor, gracias eterno Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.